Sí, bueno, buenas tardes hermanos, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro culto del día de hoy, domingo 30 de octubre. Estamos terminando el mes y gracias a Dios por eso también, ¿verdad, mis hermanos? También queremos saludar a todos nuestros hermanos que nos ven a través de las redes. Les mandamos un saludo y también los invitamos y los exhortamos que puedan venir presencialmente si pueden, para estar juntos, unidos como una gran familia que somos, como un cuerpo en Cristo. Y les damos gracias por este tiempo, mis hermanos, porque Dios nos permite llegar a esta hora, recordando que es por su misericordia que estamos aquí, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, vamos a darle gracias a Dios, vamos a iniciar el día de hoy, como siempre lo hacemos. Vamos a hacer una oración. Si gusta ponerse de pie o quedar sentado, no hay ningún problema. Simplemente es estar agradecidos con Dios por lo que ha hecho en nosotros, por lo que hace y por lo que hará, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que todo lo puede, un Dios que no está, que no es mutable, ¿verdad? Que no cambia. Tenemos un Dios que es el mismo. Entonces vamos a agradecerle a Dios por este tiempo. Gracias por cada uno de ustedes, hermanos, que están aquí. Y nuevamente gracias a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque reconocemos que es por tu misericordia que estamos aquí, Señor. Sabemos, Padre, que venimos ante tu presencia, Señor, como iglesia que somos, Padre, como una gran familia, Padre, un cuerpo en Cristo, Señor. Estamos aquí, Padre, para agradecerte, mi Señor, por todo lo que has hecho en nosotros en esta semana, Señor. Por todo lo que haces, Padre, y por todo lo que harás, mi Señor. Porque sabemos, Padre, que a veces las bendiciones no las podemos ver al momento, Señor, pero sabemos que tú tienes el mejor tiempo para ellas, Señor. Y estamos agradecidos por eso, Señor, porque sabemos que a ti, mi Señor, no se te va nada, mi Señor, que tú no te equivocas, que tú no cambias, Señor, sino que eres el mismo. Así como dijo Jesucristo, Señor. Queremos confiar en ti, Señor. Queremos esperar en ti, Señor, tus promesas, Padre. Porque sabemos que día a día, Señor, trae afán. Porque muchos vivimos con escasez, muchos vivimos con dificultades en el trabajo, con enfermedad, Señor. Y pareciera que la tormenta cada vez es más fuerte, Señor. Pero sabemos que tú estás en medio de ella, Señor. Y tú nos libras, Padre, de toda aquella situación mala, Señor, que venga a nuestras vidas. Porque sabemos, Padre, que en este mundo tendremos aflicción, Padre, pero confiamos porque tú has vencido, Señor. Hoy te rogamos por este culto, Señor, te pedimos que seas tú guardándonos en este lugar, mi Señor, a cada hermano, a cada pequeño, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea redarguyendo en cada ser, mi Señor. Que tu palabra, que es viva y eficaz, mi Señor, que penetre en lo más profundo de cada ser y hable a cada uno de nosotros, Señor. Porque sabemos, Padre, que cada día, Señor, es difícil, Padre, pero contigo todo lo podemos, Señor. Porque apartados de ti nada podremos, Señor. Gracias te damos por este momento, Señor. Y también te agradecemos por los hermanos que nos están viendo a través de estos medios, Padre, que tú les bendigas donde ellos se encuentren, donde ellos estén, Señor. Y gracias, Padre, por permitirnos estar aquí juntos, unidos, unánimes, Señor, levantando nuestra voz en agradecimiento a ti, Padre. Te damos gracias y te pedimos y te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pueden tomar su asiento si gustan. Y vamos a leer una porción de las Escrituras como lo hacemos cada 8 días. Vamos a leer, vamos a los Salmos. Y vamos al Salmo 46, un salmo donde Martín Lutero, el reformador, se inspiró para entonar, para realizar un canto, un himno, Castillo Fuerte. Y podemos ver, mis hermanos, que Martín Lutero halló consuelo en los salmos, pero dice que en especial en el 46. Entonces, esto nos deja una gran enseñanza a nosotros, hermanos, que nosotros podemos hallar consuelo en toda la palabra, mis hermanos, pero hay veces
que hay versículos que hablan más a nuestras vidas, que inquieta más nuestro ser, porque sabemos que el Señor está hablando a través de su palabra, a lo que estamos viviendo, a la dificultad, a la escasez. Y por eso hoy quise leer solamente el versículo 1 del capítulo 26 del Salmos, el Salmo 46, y dice así la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y si seguimos leyendo todo este salmo, podemos encontrar mucho consuelo, mis hermanos, mucho consuelo en medio de las guerras, entre un mal gobierno, entre desastres naturales, en enfermedad, en escasez. Pero esa es la idea, mis hermanos, que nosotros busquemos consuelo en la palabra de Dios, que nosotros vayamos, escudriñemos, busquemos, y sabemos que nuestro Dios va a dar consuelo a través de su palabra, porque sabemos que la Biblia, que su palabra es inspirada por Él. No es inspirada por el hombre, no es por los pensamientos de un hombre, sino es por la inspiración que Dios dio a hombres para que se escribiera y tuviéramos este gran manual, mis hermanos. Porque sabemos que en cualquier circunstancia que estemos, aquí está la respuesta, mis hermanos. Aquí está el consuelo, aquí está la esperanza. Como decía este versículo, lo decía Martín Lutero, es como un castillo fuerte. Cuando Martín Lutero era perseguido por sus enemigos, dice que sus amigos tuvieron que como secuestrarlo ellos mismos y meterlo a un castillo, donde le dieron ahí refugio, y él fue donde se inspiró para escribir ese gran himno, ese gran canto que hoy podemos escuchar, Castillo Fuerte. Porque en medio de su angustia, en medio de todo lo que vivía Martín Lutero, porque estaban viviendo la peste bubónica, dice la historia que casi esa peste mata a su hijo, pero él encontró refugio, él encontró fortaleza en este salmo. Y entonces la enseñanza es que nosotros encontramos ese consuelo, esa fortaleza en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto voy a dejar a mi hermano Gibran que nos lleve a cabo con los cantos, recordando y estamos festejando la Reforma Protestante, mis hermanos, 505 años, y podemos recordar y seguiremos recordando hasta que el Señor venga. Le damos gracias a Dios y dejo a mi hermano Gibran con ustedes. Gracias, hermano. Sí, pónganse de pie, mis hermanos. Y vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por su grande misericordia, por su grande amor con que nos amó. Y vamos a entonar este canto. ¿Está gozoso, hermano? Amén, gloria a Dios. Estemos gozosos y démosle la honra y la gloria a Dios por estar aquí. Bueno, yo queríamos dar también un comentario. Ve a algunos hermanos pues sin cubrebocas y eso, hermanos. Queremos de igual forma anunciar, si usted se siente cómodo sin el uso de cubrebocas, bueno, esto ya es opcional. Ya vi algunos luego. Está bien, hermanos, ya llevamos un tiempo así. Bueno, hemos platicado los hermanos aquí del consejo en la iglesia y creemos que, bueno, pues podemos hacerlo. El uso es opcional. Si usted quiere permanecer con él, si usted quiere hacerlo de esta forma, adelante, hermano, usted permanezca con él. Los que no, bueno, podemos retirarlo. Y bueno, pues la idea, hermanos, es seguir con los cuidados. Gracias a Dios, para la honra y la gloria de Dios, mis hermanos, podemos decir, podemos hablar y podemos
decir que Dios ha sido bueno con nosotros. Podemos decir que desde que inició la pandemia hasta el día de hoy, claro que yo creo que todos los que estamos aquí pasamos por el contagio del COVID. Sin embargo, podemos decir que no fue aquí. Eso tenemos la seguridad, no solamente por simplemente decirlo, sino porque sabemos el seguimiento de los casos, sabemos que no fue aquí. Entonces podemos dar la honra y la gloria a Dios de que Él guardó nuestra vida, de que Él cuidó de su iglesia, lo ha hecho en otros lugares. Yo no quiero decir que si en alguna iglesia sucedió, Dios no haya tenido cuidado de ellos, no es lo que quiero decir, sino que particularmente nosotros como Iglesia Monte Ararat, Dios lo hizo. Dios lo hizo, Dios ha sido bueno y ningún contagio de los que se dio sucedió aquí. Entonces, nosotros podemos retirar si usted se siente cómodo haciéndolo, pero con los cuidados, mis hermanos. Muchos hermanos tenían los cuidados para cuidarnos los unos a los otros, de decir, hermano, yo tengo un dolor de garganta, yo creo que prefiero permanecer en casa, tomar el culto en casa y así cuidar los unos de los otros. Entonces, hermanos, sigamos con eso. Si usted tiene alguna situación de algún dolor de garganta, alguna gripa o ya síntomas también pues ya una tos así muy pronunciada, flujo nasal, así de que ya hasta los ojos llorosos tiene uno. Hermanos, yo sé que seremos prudentes, cada uno de nosotros, como hasta ahora lo hemos sido después de ya casi 3 años de pandemia, y cuidaremos los unos a los otros. Entonces, puede hacerlo, mis hermanos, si usted se siente en confianza. Las ventanas permanecen abiertas, aun cuando ya nos acercamos a la época de invierno. Las ventanas permanecerán abiertas porque necesitamos un lugar ventilado. Entonces, no las cerremos, permanecen abiertas y tengamos esas consideraciones, mis hermanos. Así que si usted se siente cómodo, adelante. Yo procederé a hacerlo porque al fin podemos hacerlo y esto de verdad que se empaña demasiado. Así que los lentes cuando tenemos esto. Pero bueno, mis hermanos, usted puede hacerlo si se siente cómodo. Después de este anuncio, pues vamos a entonar estos cantos para la honra y la gloria de Dios y vamos a decirle, Señor, porque tú eres bueno Dios, y Dios lo ha sido, mis hermanos. Así que vamos a entonar este canto. Puedo usar sus palmas. Entra con acción de gracias, por sus atrios alaba. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle a son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y la voz alzar, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios,
para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Una vez más. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Gloria a Dios. La misericordia de Dios es para siempre. Y esas misericordias, dice su palabra, que son nuevas cada mañana. Y damos la honra y la gloria a Dios por eso. Y vamos a entonar este siguiente canto. Tu nombre levantaré. Y levantemos y exaltemos el nombre de nuestro Dios. Si usted quiere cerrar sus ojos, si usted quiere levantar sus manos, puede hacerlo, mis hermanos. Adore a Dios, exalte a Dios por su misericordia, por su bondad y por la salvación que a través de su Hijo Jesucristo te ha dado a ti, me ha dado a mí. Y exaltemos su nombre juntos, mis hermanos. Levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que mi vida estés, que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir. De la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Una vez más, tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que mi vida esté, que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que mi vida estés, que vinieras a salvarme. Para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir. De la muerte a tu trono, tu nombre levanta. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Gloria a nuestro Dios. Su nombre es exaltado en todo y por todo. Y ante Él se doblará toda rodilla de los que estén en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y confesarán que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, para gloria de Dios Padre. Amén, mis hermanos. Vamos a entonar este siguiente canto. Y bueno, lo hemos repetido en algunas ocasiones con el objetivo también de que usted lo aprenda. Y es un hermoso canto que habla de esta obra redentora de Cristo Jesús. Y este canto se titula Glorioso Intercambio. Y es que eso fue lo que sucedió. Tú y yo fuimos intercambiados en esa cruz por Cristo. Tú y yo teníamos que padecer la ira de Dios. Y Cristo tomó nuestro lugar para cargar en Él el pecado de todos nosotros y padecer
la ira de Dios para que tú y yo no lo hiciéramos. Así que entonces este canto sigue la letra y dale la honra y la gloria a Dios. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevo hoy? Su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Gracias, Dios. Gracias por ese intercambio maravilloso que tú hiciste por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu bondad infinita, amado Dios, y por tomar nuestro lugar para presentarnos justos ante Dios, por tu obra, no por nosotros, sino por tu amor, el puro afecto de tu voluntad. Gloria a Dios, gracias a Dios. Y bueno, antes de entonar el último canto, antes queremos dar paso a los pequeños. Ellos tienen una participación especial.
Y vamos a mirar esto, como lo mencionó nuestro hermano Guillermo, continuamos dando gracias a Dios y celebrando estos 505 años de la Reforma Protestante, de lo cual también seguiremos hablando. Hemos hablado el domingo pasado y seguiremos hablando, pero ahora los niños tienen una participación especial y vamos a mirarlo. Estemos atentos, puede tomar su lugar, mis hermanos, y estemos atentos a ello, mis hermanos. Dios les bendiga. Bueno, buenos días hermanos, como siempre estamos celebrando el 505 aniversario de la Reforma Protestante y vamos a dar lugar a los pequeños que han preparado un recordatorio de todo lo que pasó en este tiempo. Como la predicación anterior nos lo dijeron, la reforma no fue a partir de Martín Lutero, porque todo fue generado a través de la Biblia, y él encontró nuevamente las bases bíblicas para poder sacar del oscurantismo en ese tiempo que se vivía, ¿sí? Entonces, la Reforma Protestante, la cual dio origen Martín Lutero, vamos a dejar a Ela. Lutero nació en Alemania el 10 de noviembre de 1483. Fue un teólogo, filósofo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la Reforma Protestante. Lutero exhortaba a la Iglesia Católica a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, pues un tiempo de obscurantismo y corrupción en el cual la gente, como no tenía acceso a la lectura de las Escrituras, y la misma Iglesia prohibía su lectura. Pero uno de los hechos que desencadenó la reforma fue la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, y esto motivó a Martín Lutero a escribir una serie de críticas conocidas como las 95 tesis, las cuales clavó en la puerta de la Catedral de Castello en Wittenberg, Alemania. Estas tesis eran una protesta en contra del abuso del poder del Papa y la Iglesia Católica, y así inició la Reforma Protestante el 31 de octubre de 1517. La palabra sola proviene del latín y significa solo o solamente, lo único, solas expresan cinco creencias fundamentales y son los pilares y esenciales para la vida y práctica cristiana. Y ahora los pequeños nos van a decir las 5 solas. Empezamos con Edgar. La primera es solo por gracia, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. La segunda es Solo la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redagir y para corregir, para instruir
en justicia. Timoteo 3:16. La tercera es Sola fide, solo por fe. Por tanto, habiendo sido justificados por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. la cuarta. Solo Cristo, solo por Cristo, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. 1 Timoteo 2:56. Solo a Dios la gloria, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Romanos 11:36. Muy bien. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a dar oportunidad a nuestro hermano Gibran, que nos va a acompañar con un canto. Quisiera que les dieran un reconocimiento a los pequeños, por favor. Seguimos agradecidos por este descubrimiento de Martín Lutero que dio esta reforma y que nos permite aún poder alabar al Señor, porque en esos tiempos aún no se permitía todas los cantos y todo lo cantaban en latín, entonces la gente no podía expresar a Dios como ahora nosotros lo podemos hacer y podemos cantar, alabar a Dios, tener ese entendimiento. No se permitía, como lo dijeron algunos pequeños, el acceso a la palabra de Dios. Es un privilegio que nosotros podamos tener ese acceso, hermanos, y tenemos nosotros que darle gracias y aprovechar el que no quedamos en ignorancia como estaba en ese tiempo, y podemos nosotros seguir buscando y aprendiendo a través de la Escritura y poder cantar y entender lo que cantamos. Es una verdadera bendición poderlo hacer, y pues estamos agradecidos por ello. Mientras los hermanos acomodan el canto, pues vamos a seguir dándole gracias a Dios y gloria a Dios por la vida de cada uno de estos pequeños, por su esfuerzo, hermanos. Yo les sigo pidiendo que oren por el ministerio infantil para que los pequeños puedan crecer y ser guiados por el Señor en todo tiempo. ¿Listos? Solo tu palabra firme es la roca fuerte, tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos, Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios, nuestra esperanza
Solo en Cristo hay justificación. Su justicia es nuestro clamor. Él satisfizo tu gran ley. Sobre la cruz nos libertó. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Sí, gloria a Dios, mis hermanos. Pónganse de pie. Pónganse de pie, mis hermanos. Y bueno, pues vamos a entonar este último canto, justamente de lo que hablaba mi hermano Guillermo, de este canto, este hermoso himno que Martín Lutero escribió. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y bueno, este es un himno de la Reforma y es muy hermoso, es un himno muy bello. Medite, profundice en la letra y entónelo con todo su corazón para la honra y la gloria de Dios, mis hermanos. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará de todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos atan, por armas de Jahvé, astucia y gran poder. Cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada, aquí con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará, de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están pronto a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor,
ordenado está por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de nombres, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mis hermanos, puede tomar su lugar. Y bueno, pues vamos a dar oportunidad a los pequeños de salir a su clase. Y bueno, pues vamos a disponer nuestro corazón para la predicación de la palabra de Dios el día de hoy. Y bueno, pues como comentamos, nuestra predicación expositiva de Pablo a la carta de los Filipenses. Bueno, dimos estos 2 domingos de que no le dimos continuidad. Bueno, porque creo que pues era importante, de suma importancia, el poder hablar sobre la Reforma Protestante, el poder recordar, el celebrar esto en estos tiempos donde se celebran otras cosas en el mundo, pero poder nosotros recordar lo que verdaderamente tiene vida. No celebramos a la muerte, no celebramos ni hacemos honor a la muerte, hacemos y celebramos honor a la vida, a Dios, a su palabra. Y bueno, pues dedicamos estos 2 domingos a esto. El día de mañana se celebran estos 505 años de la Reforma Protestante y pues como lo comentamos, nosotros para la honra, para la gloria de Dios, pues hemos adoptado esta doctrina que más que una doctrina y más que simples escritos es esa forma de vida donde la palabra de Dios es el centro, donde Cristo es el centro, donde la gracia, donde la sola escritura, donde la sola gracia, solo Cristo, solo fe y solo a Dios la gloria es el centro de nuestra vida. Es decir, Dios es el centro de nuestra vida, Dios es el centro de su iglesia, Dios es el centro en todo, mis hermanos. Entonces, bueno, vamos a continuar con esto. El día de hoy queríamos dar algunos detalles más en cuanto a la Reforma, bueno, dar el contexto que ya vimos el domingo pasado, pero llevarlo a lo que ha dado como resultado, que ha sido para la honra y la gloria de Dios la exposición de sus palabras a través de algo que se llama o se le ha llamado como predicación expositiva. Ustedes, bueno, me han escuchado hablar sobre ello, me han escuchado decir algunos detalles sobre eso, pero me gustaría dar un poco más de detalles sobre qué es eso, mis hermanos, y por qué adoptarlo, por qué hacerlo de esta forma, cuáles son sus beneficios, cuál es a través de esto la centralidad de lo que significa la predicación expositiva, en qué se centra, que es la palabra de Dios. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de eso en el día de hoy. Yo le pido que busque en su Biblia la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2. Posterior a leer esto, estaremos orando, mis hermanos. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y dice de la siguiente forma: así que
hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Incline su rostro y vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, solo a ti la honra, solo a ti la gloria. Lo hemos entonado, lo hemos cantado, lo hemos elevado, Señor, a ti, porque solo a ti la gloria, Dios. Solo a ti el honor, solo a ti el reconocimiento, Dios, la honra, la adoración. Y es lo que queremos hacer con nuestra vida entera. No venimos aquí a adorar, no hemos apartado este tiempo para adorar, aunque es cierto, pero el concepto real debería de ser que hemos apartado este tiempo para seguir adorando, porque nuestra vida es adoración a ti, debe de ser adoración a ti, debe de ser honra y gloria a ti. Y solo venimos aquí apartando este tiempo a seguir haciendo lo que venimos haciendo ya desde nuestras casas, desde nuestros hogares, desde nuestra familia, en la semana, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, que debe ser una vida que te honre y que te adore. Y aquí venimos a seguirlo haciendo como iglesia, Señor. Queremos, Señor, honrarte con todo lo que somos, Padre. Y te damos gracias, amado Dios, por este periodo de tiempo en el que tú levantaste hombres, Señor, para tu honra, para tu gloria, que no descubrieron el hilo negro, no hicieron una nueva interpretación, no descubrieron una nueva revelación, sino que regresaron a las sendas antiguas por las cuales tú pediste desde mucho tiempo atrás que el pueblo anduviera, que tu iglesia anduviera. Y lamentablemente vimos en tu palabra el domingo pasado que la respuesta es no, Dios. La respuesta fue no, Dios, no andaremos. No queremos que sea así con nosotros, sino que el mirar tu palabra, el regresar, este periodo en el que se regresó a la revelación de tu palabra, a través de sola escritura, a través de que solo tu palabra es ese elemento y es esa fuente de vida, es ese elemento y esa fuente en el cual podemos conocerte, Dios, y que la podemos tener ahora, amado Dios, y que podemos reflexionar qué hemos hecho con tu palabra. Ayúdanos, Señor, y ayúdame en este momento. Que sea tu palabra expuesta, que sea tu palabra y no mis opiniones, no lo que yo diga, no lo que yo quiera expresar y decir, sino que sea tu palabra y tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Solamente úsame como un instrumento en tus manos, y no solamente mis hermanos sean edificados, sino todos y cada uno de los que estamos aquí, que somos ovejas tuyas, Dios. Ayúdanos. Te lo pedimos y te lo rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, recordamos entonces que la Reforma Protestante tuvo un objetivo claro, un objetivo muy preciso y un objetivo claro, que fue el regresar a la palabra de Dios. Ese fue el objetivo claro y ese fue el objetivo preciso después de la oscuridad en la que se vivió en esos tiempos, después de la oscuridad en que el Evangelio y la luz del hermoso Evangelio estuvo oculto por personas, por la Iglesia Católica Romana, y personas que lo hacían intencionalmente, personas que lo hicieron y quisieron guardar la revelación de Dios para su beneficio, cambiar e interpretar la palabra de Dios para sus beneficios. Entonces, en esta época los sacerdotes administraban los sacramentos que según ellos daban la salvación, junto con toda esta situación de la mentira de las indulgencias. Entonces todo esto fue alejando poco a poco, toda esta oscuridad, el quitar la palabra de Dios, el predicar la palabra de Dios en un idioma que no entendían las personas. Entonces el ocultar y el guardar con candado la palabra de Dios fue alejando a las personas del verdadero evangelio. Entonces Dios hizo brillar la luz del evangelio, levantando hombres como
Martín Lutero, como Juan Calvino, como Zwinglio, para llamar a la iglesia de regreso a la Biblia, no hacer nuevas interpretaciones de la Biblia, no hacer nuevas, no escribir un nuevo libro. No encontramos un libro en la Biblia que se llame Primera de Lutero, Juan Calvino o Calvino 5.4, no encontramos nada de eso. Ellos no quisieron reinterpretar la Biblia, no quisieron hacer nuevas cosas que la Biblia no dijera. Ellos lo único que quisieron hacer fue llamar a la iglesia de regreso a la palabra de Dios. Y esta época y estos hombres que Dios levantó hicieron levantar, estos reformadores hicieron levantar el verdadero evangelio nuevamente de la palabra de Dios. Hizo brillar la luz del evangelio, de la palabra de Dios, reformando a la iglesia, reformando al pueblo de las prácticas que ya eran constantes en su vida, de las prácticas que la Iglesia Católica Romana impuso, mejor dicho, y que ellos no había luz, estaban en oscuridad, estaban en tinieblas, una densa oscuridad, y que ellos empezaron a vivir conforme a todo eso que les era impuesto. Entonces Dios hizo brillar la luz de su evangelio con su palabra. Por eso en este tiempo, el lema que ejemplificó mucho de lo que pasaron, de lo que vivieron, de lo que estas personas en esta densa oscuridad estaban pasando y que no tenían acceso a la palabra de Dios, un lema que se dio y que resume mucho lo que sucedió aquí, lo cual es el título de este mensaje, es esta frase en latín, post tenebras lux, que tiene que ver y significa después de las tinieblas, luz. Y eso es lo que resume a la Reforma Protestante, eso es lo que resume al día de hoy, lo que esta Reforma, que fue hace ya 505 años, al día de hoy de la misma forma sigue en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. La palabra de Dios es la luz. La gloriosa predicación del Evangelio, Cristo, la obra de Cristo es la luz en medio de esas tinieblas. Entonces, la Reforma marca esto, que después de mucho tiempo de estar en oscuridad, Dios hizo que el glorioso Evangelio de su palabra volviera a resplandecer en la iglesia, volviera a resplandecer en el mundo, y lo sigue haciendo hasta ahora, para la honra y la gloria de Dios. Y mis hermanos, la realidad es que el día de hoy estamos viviendo una situación en la que pudiéramos decir que es similar. Pudiéramos decir que de igual forma las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas se han combinado ya incluso para oscurecer nuevamente la palabra de Dios. Ciertamente no vivimos en una época como en ese tiempo, pero estas doctrinas, todas estas situaciones que están sucediendo, que lamentablemente se han infiltrado aún en la iglesia, no puedo referirme como la iglesia de Cristo, porque es probable que estas iglesias que han oscurecido la palabra de Dios, que la han interpretado a su antojo para oscurecer y nublar la vista del pueblo de Dios, de la iglesia y de aquellos que han de conocer el verdadero evangelio, están haciendo. Yo no puedo llamarlos iglesias, pero que lamentablemente ellos se llaman iglesias, y que en ese hecho lamentable de que ellos se llaman iglesias está la realidad que vivimos ahora. Ya todo mundo es cristiano, ya sea mormón, ya sea testigo de Jehová, ya sea católico romano, ya sea lo que sea, todos son creyentes, todos son cristianos. Se ha dado paso al ecumenismo, donde todos tenemos que convivir, donde todos tenemos un mismo fin, Cristo, Dios, pero con muchas interpretaciones que la misma palabra de Dios no dice, que la palabra de Dios no enseña. Entonces vivimos en un tiempo también de oscuridad en ese sentido. Vivimos en un tiempo donde ahora las reinterpretaciones que se le han dado a la Biblia han causado esto. Y esas reinterpretaciones que se le han dado a la Biblia oscurece, nubla la vista de aquellas personas del verdadero evangelio. Entonces, en cierta forma vivimos en esa oscuridad, pero tenemos la palabra de Dios. Y Dios está haciendo resplandecer su palabra de igual forma en lugares donde la Reforma no había llegado,
como lo es América Latina, y que ahora haya llegado y que ahora varias iglesias estén volteando a mirar lo que sucedió en la Reforma para poder regresar a eso. No necesitamos nuevas interpretaciones, no necesitamos nuevas cosas, no necesitamos lujos, no necesitamos pastores, hermanos que hagan cosas impresionantes, que hagan estrategias para llamar a la gente. Por esa razón la predicación en nuestros días se ha vuelto deficiente, porque es una predicación centrada en el hombre. Es una predicación que al día de hoy se ha cambiado de lo que funciona, que es la palabra de Dios, no por nuestras fuerzas, sino por el Espíritu Santo. Se ha cambiado a una predicación deficiente. ¿Cómo resolver la vida del hombre? El hombre se ha vuelto el centro de la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios, se ha querido encontrar en la palabra de Dios lo que mucha gente quiere conocer y quiere decir. La predicación se ha vuelto en algo que funcione al día de hoy. ¿Qué puedo hacer para jalar más gente? ¿Qué puedo hacer para que más gente venga, para que las iglesias se llenen? Bueno, pues vamos a hablar cómo arreglar mi familia. Hablamos el domingo pasado cómo arreglar mis finanzas, cómo arreglar a mi hijo adolescente que no quiere hacer caso, cómo yo tener éxito, tener hijos exitosos. La palabra de Dios, aunque tiene principios relacionados con todo eso, porque no vamos a decir y no podemos decir tampoco que la palabra de Dios no nos enseña a esas cosas. Claro que la palabra de Dios nos enseña a cómo educar a nuestros hijos. Claro que la palabra de Dios nos enseña a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Claro que la palabra de Dios nos enseña sobre el matrimonio, sobre la familia, por supuesto que sí. Sin embargo, aunque la palabra de Dios tiene principios relacionados a todo esto y cada una de estas cosas, esto no tiene que ver nada con lo primario que es la palabra de Dios y es la predicación del Evangelio. Tenemos a Pablo diciendo en 2 Corintios, en nuestra cita base: hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, ni de sabiduría. No fui con todo esto así con elocuencia para yo decirles: hermanos, ofrenden todo porque ustedes serán prosperados, porque ustedes serán exitosos. No dice absolutamente nada de eso. Lo único, dice Pablo, que yo quería llegar al hacer al llegar, lo único que me propuse, no saber cosa alguna entre vosotros sino a Cristo y a este crucificado. Es lo único que yo quería saber. Todo lo que se despliega del Evangelio, todo lo que se despliega de una vida cristiana, todo lo que se despliega de la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Sí, por supuesto, estos temas la palabra de Dios nos los hace ver, pero no son la cosa primaria de la predicación. No es la cosa primaria ni los temas primarios de la predicación. Y lamentablemente la iglesia de hoy ha tomado estos temas como primarios y ha dejado muy secundariamente el tema de la predicación y a Cristo y a este crucificado. Debo de decir antes de continuar que continuamos en la parte personal. Continúo en el estudio de la predicación expositiva, de lo que es la predicación expositiva, y me ha ayudado de autores, me ha ayudado de hermanos que han llevado ya haciendo esto años, y seguimos aprendiendo, mis hermanos, y esto que seguimos aprendiendo queremos compartirlo con ustedes, y no es algo nuevamente de hombres que se sacó nada más así de la manga y dijimos ahora lo vamos a hacer de esta forma, sino que yo quiero llevarlo a través de estos pasos, más que pasos, de esta forma que la palabra de Dios aún mismo nos enseña y que nosotros queremos adoptar como algo que Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, una predicación expositiva no es expositiva porque no se expone el texto, no entra al texto para sacar del texto lo que el texto contiene. Eso es lo que
no es la predicación expositiva. No se mete, no se introduce al texto, porque no se obtiene ni se saca del texto lo que quiere decir, lo que contiene, sino que se suele traer al texto las ideas que queremos que el texto diga o que el texto apoye. Eso no es predicación expositiva. ¿Por qué? Porque el ser humano ha querido mirar, ha pensado, y la predicación en nuestros días, y cuando decimos que la Reforma no llegó a América Latina, es porque el cristianismo que llegó a América Latina fue un cristianismo, las ideas de Arminio fueron las primeras que llegaron aquí a América Latina. Los reformadores cuenta la historia que los reformadores que fueron enviados a América Latina llegaron a Brasil, no llegaron a América Latina, no llegaron aquí a esta parte de nosotros. Entonces el cristianismo que estaba aquí era un cristianismo con las ideologías arminianas, y todo esto fue lo que muchos, incluso nosotros, llegamos de la misma forma en la que muchos de nosotros llegamos a conocer a Cristo. Y que para la honra y para la gloria de Dios nos permitió conocer a Cristo, porque yo no puedo decir que de la forma en la que muchos de nosotros conocimos a Cristo fue todo malo. No, Dios nos permitió, y en su infinita misericordia nos permitió conocer a Cristo y nos permitió la salvación. Claro que sí, Dios se mueve de formas extraordinarias, pero que al día de hoy nos permita mirar y nos permita voltear a la palabra de Dios a través de este evento que Él levantó y que Él permitió, es maravilloso, y podemos ver la obra de Dios que sigue creciendo. A través de eso podemos ver la obra de Dios que sigue avanzando. Entonces, en ese aspecto yo quiero dar un ejemplo de lo que no es predicación expositiva, en donde no se saca lo que el texto contiene, sino que se extrae del texto las ideas que el predicador tiene. Por ejemplo, un sermón, una predicación titulada Dios responderá en sanidad a cada una de tus peticiones. Se escucha interesante, se escucha llamativo, se escucha como para jalar gente, ¿no? El título. Mateo 7, 7 al 11. Vamos a Mateo 7, 7 al 11. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11. Y recuerden el título: Dios responde en sanidad a cada una de tus peticiones. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Suena interesante, suena agradable. Dios nos va a responder en sanidad si tú se lo pides. Aquí lo dice la palabra de Dios: pídelo con fe y tu familiar será sano, tú tendrás finanzas, tú serás exitoso, tú serás próspero, tendrás riquezas, tendrás terrenos. Aquí lo dice: pide al Padre y Él te lo va a dar. Si nosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Y nosotros, siendo sus hijos, no nos va a dar riquezas, no te va a dar el carro que estás pidiendo. Miren al paralítico en Marcos 2:5. La gente, sus amigos le llevaron a Cristo Jesús una multitud, y ellos pasaron por encima de las casas y lo bajaron por el techo, y Dios lo sanó. Así tu familiar será sano cuando tú se lo pidas. Marcos 2:5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. No lo sanó principalmente. Este es un ejemplo, mis hermanos, de cuando el predicador quiere agarrar del texto y quiere decir del texto lo que él quiere decir, lo que hay en la mente del predicador. Pues aquí dice que si nosotros pedimos, Dios nos lo va a dar. No hay de otra, Dios cumple sus promesas. Bueno,
Este verso, no quiero dejarlo con la duda, este verso está basado en el contexto de todo lo que dice antes, aún lo que se dice después. Este verso forma parte del sermón que se le ha conocido como el Sermón del Monte. Primeramente habla de las bienaventuranzas, de los pobres en espíritu, de los mansos, de los misericordiosos, de los puros de corazón, de los pacificadores. Sigue hablando y sigue desarrollándose el Sermón del Monte y dice, estos creyentes, estos que son verdaderamente hijos de Dios, los hijos de Dios van a padecer, van a ser menospreciados como la peor escoria del mundo, pero de ellos es el reino de los cielos. Estos que van a padecer, estos son la sal y la luz del mundo. Estas son las características que posee un verdadero cristiano. Su piedad, sigue diciendo en el desarrollo del Sermón del Monte, su piedad es superior a la religiosidad hipócrita de los fariseos y de los escribas. La justicia que viene de una vida de fe agradable a Dios en su obediencia en toda su forma de vivir, del creyente, del cristiano. Ya en el versículo 7, el balance que el creyente debe de tener al juzgar a los demás. Debe de cuidarse del extremo de ser hipercrítico, de cualquier cosa estarla criticando. No, ese hermano está pero perdido, ese hermano está mal, ese hermano ya la verdad es que ni cristiano es. De ser hipercrítico, pero también cuando dice de ser hipercrítico, dice primero mira la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver. No dice para que ya no juzgues a tu hermano, dice para que puedas ver y ahora puedas quitar la paja del ojo de tu hermano. Cristo Jesús estaba hablando del ser hipercrítico, cuidar el extremo de ser hipercrítico sin ver nuestros errores, pero también cuidar el extremo de no discernir entre una persona y otra, juzgar con justo juicio. Por eso dice, no deis lo santo a los perros. No deis lo santo a los perros, porque eso que Dios te ha dado, porque esa riqueza de la palabra de Dios la vas a dejar pasar como si nada sucediese, como si nada pasara. Cristo está hablando de esto y este es el contexto en el que dice, pedid y se os dará. ¿Quieres saber juzgar? Pide y se te va a dar. ¿No quieres ser hipercrítico? Pide y se te va a dar. ¿Quieres ser pobre en espíritu? ¿Quieres ser manso? ¿Quieres ser misericordioso? Pide y Dios te lo va a dar. En este contexto dice eso. No tiene nada que ver con la sanidad. No tiene nada que ver con la prosperidad y que Dios te lo va a dar. Eso es predicación expositiva. Vamos a ir desarrollando un poco más el tema. Dios se ha expresado a su pueblo siempre se ha expresado a través de palabras. Y la palabra de Dios en sí misma tiene poder. Tiene el poder, si nos vamos a Génesis 1:1, vamos a ver constantemente, y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, sea la expansión, y dijo Dios, no dice y mandó a los ángeles que construyeran, no, con tan solo el decirlo, eso fue hecho. Dios dijo a la nada, crea, y la nada obedeció, la nada hizo lo que Dios dijo que hiciera. La organización, la separación de la tierra del mar, simplemente Dios lo dijo y eso sucedió. La irresistible palabra de Dios pudo hacer esto, y esa misma palabra que Dios habló y que Dios dijo es la misma palabra que podemos ver que nos dice la palabra en Hebreos 1:3, en Hebreos 11:3, que es la misma palabra que sostiene todo el universo con la palabra de su poder. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros entendemos primero que el universo y todo lo que nosotros vemos, que es bueno, y que Dios lo creó y lo hizo bueno, lo hizo de la nada, simplemente dice aquí Hebreos, ha sido constituido el universo por la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros sabemos y es lo que nosotros creemos.
y con esa misma palabra sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder. ¿Usted se imagina qué sucedería, mi hermano, si por un segundo, por medio segundo, Dios dejara de sostener el universo con la palabra de su poder? Una milésima de segundo. Hermanos, colapsaría totalmente el universo entero. Y eso no pasa porque Dios sostiene todo con la palabra de su poder. Nuestro Dios es grande, hermanos, amén. Nuestro Dios es extraordinario, ese es nuestro Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios. Otra cosa que podemos ver acerca de la palabra, del poder de la palabra de Dios, es que Dios se comunica con el hombre por medio de palabras. Dios se revela a través de su creación. Tenemos ahí en Salmos: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Podemos ver la grandeza de Dios a través de la creación. Pero aún así, Él no dejó a Adán y a Eva a su propia interpretación de lo que Dios creó. Dios no dejó a Adán y a Eva, bueno, pues ya creé todo este universo perfecto, tú estás sin pecado, tú adivínale si existe un ser supremo, tú adivínale si existe alguien. No, Dios les habló. Dios les habló, dice la palabra de Dios, que Dios hablaba con ellos. Hasta que llegó otro intérprete de la realidad y el hombre hizo más caso a las palabras de este nuevo intérprete que interpretó. Miren nada más desde cuándo viene la interpretación incorrecta de la palabra de Dios, desde el Edén. Llegó un nuevo intérprete que dijo: Dios te dijo, no te dijo esto. Desde ese entonces, mis hermanos, existen los intérpretes erróneos de la palabra de Dios. Inició así, siguió así. La reforma sucedió por una interpretación intencionalmente incorrecta para poner al mundo en oscuridad. Y al día de hoy siguen las falsas interpretaciones, la misma tentación, la misma situación con la cual entró el pecado al mundo, sigue siendo al día de hoy. Regresar a las sendas antiguas es la única forma, es la única salida. Dios pudo haber decidido guardar silencio después de eso. Pecaron, mueran en sus delitos y pecados. Pecaron, paguen lo que yo les advertí que no hicieran, páguenlo ustedes. Y Dios pudo haber decidido dejar de hablar, pero no lo hizo. Inmediatamente habló de nuevo. Dice la palabra de Dios que se paseó, escuchaban la voz. Adán y Eva, ya habiendo pecado, escucharon la voz que se paseaba en el huerto del Edén. Dios seguía hablando. Habló de nuevo trayendo juicio, pero también trayendo la bendición de su gracia. Dios siguió hablando. Dios crea a su pueblo por medio de su palabra. Tenemos en Génesis 1:12: Jehová habló a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham y Sara no podían tener hijos, pero dice, Dios habló, y el que Dios hubiera hablado, eso fue suficiente. Génesis 15:4-5: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este. Cuando le dijo, tendrás un hijo, pero pues mis criados aquí, ¿será ese? No te va a heredar este. Sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. La palabra de Jehová hablándole a Abraham. Dios habló a través de sus profetas. Sabemos la historia. Dios enviaba profetas para que el pueblo escuchara la palabra de Dios. Constantemente los profetas no hablaban en su nombre, no hablaban, no iban ellos. Bueno, había profetas que sí lo hacían y Dios condenó a esos profetas que hablaban en su nombre, pero no, los profetas hablaban y decían: y ha dicho Jehová, y dijo Jehová, y la palabra que Dios me ha dado, Dios ha dicho así. Dios hablaba a su pueblo a través de los profetas. Dios hablaba a través de los apóstoles. Dios habló, Cristo habló, Jesús habló. Después hablaron los apóstoles. Después ha seguido así, mis hermanos. Los pastores, la iglesia, ha hablado hasta el día de hoy la palabra de Dios. Dios habla entonces a través de su palabra.
La palabra de Dios es el instrumento que Dios ha usado y sigue usando y usará para obrar en su iglesia y en el mundo hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Dios ha usado esto y lo seguirá usando. Dios con esto usó a personas para que esa reforma, para regresar a esta palabra. Mira los comparativos, los símiles que la palabra de Dios dice de sí misma. Jeremías 23:29 es un martillo que parte los corazones de piedra, su palabra. Jeremías 5:14 es fuego que quema la basura de nuestro interior, su palabra. Su palabra, Hebreos 4:12, es espada aguda que traspasa nuestras conciencias hasta penetrar, hasta partir el alma. Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Santiago 1:23 es un espejo que nos muestra realmente lo que nosotros somos. Lucas 8:11, 1 de Pedro 1:23 es una semilla que produce el nuevo nacimiento. Salmos 19:10 y 119:103 es esa miel que nos endulza, como la miel que destila del panal, dice el Salmo. Salmos 19:10, 119:72 y 119:127, más hermosa que cualquier piedra preciosa, más preciada y más preciosa que el oro puro. Es la palabra de Dios. Dios habla a través de su palabra hasta hoy. Decíamos lo que John Piper decía, que si quieres escuchar a Dios hablar, lee su palabra. Y que si quieres escucharlo de forma audible, la leas en voz alta. Y así es. Tenemos la palabra, queremos que venga un ángel, se pare aquí y nos diga lo que Dios quiere, lo que Dios ya dijo en su palabra. Fuera de esta palabra no hay nada más revelado. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Dice que en esta palabra ni una jota ni una tilde, las letras más pequeñas o el elemento más pequeño del alfabeto hebreo, no pasará absolutamente nada que no se cumpla que esté aquí en la palabra. Que ya está, que está revelado todo, no hay más revelación. Tú y yo, el cielo, el universo, la tierra, todo pasará, pero su palabra no. Por lo tanto, Dios sigue hablando a través de su palabra. Los profetas, Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles. Por esa razón, después de los apóstoles, los pastores, por esa razón en 1 Timoteo 3 dice que los pastores tienen que ser aptos para enseñar. Pablo a Timoteo le decía en 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo no le estaba dando cosas nuevas a Timoteo. Pablo no le estaba diciendo, bueno, y pues prepárate para que tú des nueva revelación, para que tú hagas nuevas cosas. No, Pablo le estaba diciendo, usa la palabra, usa bien la palabra de verdad que ya ha sido revelada. Segunda de Timoteo 4:1-2 más adelante le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Esa ha sido la exhortación. Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles, ahora la iglesia, esa ha sido la exhortación, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lo que en ese momento vivían, lo que vivimos hoy. Muchas doctrinas falsas, muchas cosas, muchos nuevos intérpretes de la palabra de Dios. Predica la palabra. Era la instrucción, nada más. ¿Por qué? Porque Dios habla a través de su palabra. Como predicadores debemos recobrar la confianza en la predicación de la palabra de Dios. Es que si Dios habla y a través de su espíritu suceden cosas y la palabra de Dios tiene un poder impresionante, que la misma palabra de Dios creó y que la misma palabra de Dios sustenta, el predicador tiene que
recobrar esa confianza en la predicación de la palabra de Dios, que lo que vamos a predicar no está en mis propias fuerzas, que si alguien ha de convertirse a Cristo no es por lo que yo voy a hablar, o bueno, obviamente sí, pero no me refiero a que no las cosas que yo quiero decir. ¿Cómo lo convenzo? ¿Qué estrategia uso para que pues se sienta así como que más en casa y pues que, pues no sé, como que su corazón se vea movido a aceptar a Cristo? Pues yo creo que voy a poner una música de fondo. La de Gladiador de Honor Hymn suena bien. Suena bien. Es como que esa canción va a provocar en el oyente que lo va a hacer llorar. No he venido con elocuencia, no he venido, lo único que yo quiero es saber entre ustedes a Cristo y a este crucificado. No hay estrategia. Los predicadores de hoy debemos recobrar la confianza en la predicación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un poder impresionante. La iglesia también debe recobrar el poder que la predicación de la palabra de Dios tiene. La iglesia también ha perdido esa confianza en el poder que la palabra de Dios tiene en la predicación. Mis hermanos, cuando la iglesia ignora totalmente lo que se predica en el púlpito, no está ignorando al predicador, está ignorando a Dios. Cuando la iglesia o el creyente ha perdido totalmente eso y quiere cantar más, quiere moverse más, quiere luces, quiere humo, quiere todo, esas cosas que no es el evangelio y que no es la palabra de Dios, ha perdido esa confianza en el poder que la palabra de Dios tiene, y ha hecho menos lo que Dios dice a través de la predicación. Si es un predicador, mis hermanos, que fielmente predica la palabra de Dios y que predica de esta forma expositivamente y que predica lo que la palabra de Dios dice y que no le está añadiendo ni le está quitando, mis hermanos, a quienes la iglesia está ignorando no es al predicador, es a Dios. Dios dijo y fue hecho. Él sostiene lo que fue hecho con su palabra. Su palabra es poderosa. Necesitamos recobrar la confianza en su palabra. Aún se llega a decir, no porque sea malo leer libros cristianos, pero se ha cambiado los libros por este libro. Pues yo quiero escuchar el consejo y el mensaje y el pensamiento de tal persona, de tal pastor, no porque sea malo, no, porque seguramente esas personas y esos pastores sanos hablan de esta palabra y escriben su libro extrayendo lo que la palabra de Dios dice, pero la iglesia prefiere eso que esto. Todo Dios lo ha hecho a través de su palabra. Mientras más confianza tenemos en su palabra, menos confianza tenemos en nosotros mismos. Ahora, antes de entrar a qué es lo que es la predicación expositiva, ¿cuál es el propósito de la predicación? Si ustedes se dan cuenta, hemos ido poco a poco. Dios habla, el poder de la palabra de Dios, cómo ha hablado Dios a través de todo este tiempo. Ahora, ¿cuál es el propósito de la predicación? Es hablar lo que Dios ya ha revelado. No es una nueva revelación, no es mi opinión, es hablar lo que Dios ya ha revelado. No se tiene que sacar absolutamente nada nuevo, no se tiene que revelar nada nuevo. Solo lo que se tiene que hacer es escudriñar la palabra de Dios, extraer lo que Dios dijo en su palabra y hablar lo que Dios ya habló. Nehemías 8:8 en la versión de las Américas dice: y leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Otra vez, y leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. No para que entendieran lo nuevo que yo tenía que decirles, para que entendieran lo que ya estaba escrito. ¿Por qué fue necesario esto? Porque el pueblo judío también venía de Babilonia 70 años. Regresaron con el idioma arameo.
no entendían el hebreo. Entonces dice que era necesario que leyeran lo que venía en la palabra de Dios, lo tradujeran para que ellos entendieran lo que la palabra de Dios decía. No le agregaron nada más. No dice que Nehemías le agregó y se aprovechó de que ellos no entendían para decirles, y dice esto también, que ustedes tienen que adorar ahora a este Dios. No, Nehemías no hizo eso. Segunda a los Corintios 5:20, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Mire, mi hermano, la responsabilidad tan grande de la palabra de Dios y del predicador. Y cuando predicamos la palabra de Dios, porque de una o de otra cierta forma cada uno de nosotros hablamos del evangelio a quienes conocemos. Miren nada más la responsabilidad tan grande que tenemos. Pablo dice a los Corintios, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara a través de nosotros, por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. ¿Qué es un embajador? Un embajador es aquel que va a otro país bajo la autoridad de alguien que lo envía. Puede ir en nombre del presidente, tal vez de la nación, y ese embajador no trae su propio mensaje. Él tiene el mensaje y va a dar el mensaje del que lo envía. Él no tiene su propia autoridad, tiene esa autoridad que le ha sido conferida. Él no tiene su propio mensaje, tiene el mensaje y tiene que dar el mensaje que le fue dado. Ese hombre solo tiene que ser fiel a eso que le fue entregado. Mis hermanos, los que predicamos, ustedes como iglesia, lo que reciben, pero también lo que predican cuando predican el evangelio, es solamente ser fiel a lo que ya recibimos. Pero si no escudriñamos lo que ya recibimos, lo que es la palabra de Dios, ¿cómo vamos a ser fieles a lo que hablamos? Como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliaos con Dios, el evangelio. Como si Dios rogara por medio de nosotros psicología. Como si Dios rogara por medio de nosotros, convence a la gente de que será exitoso en la vida. Como si Dios rogara por nosotros, convenzan a la gente de que han de ser prósperos y de que esa prosperidad tienen que dar terrenos, tienen que dar riquezas. No. Como si Dios rogase por nosotros, reconciliaos con Dios. El evangelio, nada más, a Cristo y a este crucificado. Somos embajadores, somos administradores. El administrador, lo que se requiere del administrador no es que hable algo nuevo. Lo que se requiere del administrador no es que diga cosas que no habla la palabra de Dios. Lo que se requiere del administrador es simplemente el hablar lo que Dios ya reveló. Entonces, ese es el propósito de la predicación. Ahora, vamos ya concluyendo, hermanos, no crean que me voy a extender más, pero era necesario explicar todo esto porque hemos de llegar. ¿Qué es la predicación expositiva? Voy a leer algunas definiciones que algunos pastores han dado. Es el tipo de predicación que ayuda a los oyentes a entender el significado del texto bíblico y lo que Dios quiere que hagamos a la luz de lo que ese texto enseña. Es aquel que expone y aplica el verdadero significado del texto bíblico, tomando en cuenta su contexto inmediato, así como el contexto más amplio de la historia redentora que gira en torno a la persona y obra de Cristo, con el propósito de que el oyente escuche la voz de Dios a través de la exposición y sea transformado. Eso también es predicación expositiva. Otro predicador dice: el predicador crea el sermón, pero no crea el mensaje. El mensaje ya está.
El mensaje ya está dicho, la revelación ya está dicha, ¿no? El predicador crea el sermón, pero no el mensaje. Más bien, proclama y explica el mensaje que ha recibido de la palabra de Dios. Otra definición: exposición del texto bíblico de una forma que represente lo que el Espíritu de Dios quiso transmitir cuando inspiró el texto original, cómo se aplicó en aquel tiempo y cómo se aplica en el ahora. Eso es predicación expositiva, no agregarle nada, no lo que yo creo, no, es exponer el texto bíblico que represente lo que el Espíritu de Dios quiso transmitir cuando inspiró eso. Dimos hace un momento un ejemplo. Ese ejemplo que nosotros dimos, la sanidad a través de ese verso, que Dios lo hará, no es lo que el Espíritu Santo quiso decir en ese tiempo. Tenemos que mirar todo el contexto para poder encontrar por qué se dijo eso y poder hablar simplemente lo que la palabra dice. Eso es predicación expositiva. ¿Qué beneficios ahora tiene la predicación expositiva? Logra la mejor intención bíblica. Voy a leer varios puntos que se han dado ya como beneficios, que varios pastores que han predicado de esta manera durante años y que han estudiado el tema lo han dicho, lo han visto a través, no solo porque lo han dicho, sino porque lo han visto a través de la palabra de Dios. Logra como punto número 1 la mejor intención bíblica. ¿Qué significa esto? Presenta la información del texto tal cual y como Dios la reveló. Como punto número 2, promueve la predicación con autoridad. ¿Por qué? Porque el predicador, cuando quiere predicar lo que él cree que dice el texto, quise dar el ejemplo de la mejor forma, el que mencioné ahorita de Mateo 7. Quise darlo de la mejor forma y digo, yo no sé si lo convencí. Pero hablar fuerte y decir, y Señor te va a sanar, y aquí dice que Dios obrará y que solo tú le pidas, lo único que tienes que hacer es pedirlo. Hablan con autoridad. Son personas que hablan con autoridad, pero no con la autoridad bíblica. ¿Por qué? Porque están diciendo lo que ese verso no dice. Porque están expresando lo que ese verso no enseña. Por eso la predicación expositiva promueve la predicación con autoridad. Porque si el predicador va a hablar no lo que él quiere, no lo que él piensa, no su interpretación, sino lo que el Espíritu Santo interpretó en aquel entonces para llevarlo a la hora, entonces puede hablar con autoridad. Y sabe que esa autoridad no viene de él, sino viene de la palabra de Dios, porque Dios es el que expresó esa palabra. Entonces la predicación expositiva promueve la predicación con autoridad. Otro beneficio es que la palabra no se diluye, no se minimiza. ¿Por qué? Porque se va construyendo un amor, no solo en el que predica, no solo en el que prepara un sermón, una serie de sermones expositivos, sino también en la congregación. Se va construyendo un amor por la palabra de Dios en los oidores, hasta que se convierten en hacedores de la palabra. La predicación expositiva promueve un amor por la palabra. Entonces, frecuentemente la palabra de Dios no es leída, pero la predicación expositiva también va haciendo esto, un amor por la palabra de Dios. ¿De verdad decía eso? Yo jamás lo había leído así. Yo jamás había visto que Pablo se refería a esto, pensando en que ese libro fue escrito a estas personas y que por esa razón a estas personas que vivían en ese contexto histórico, Dios escribió a través de Pablo esto. Yo no lo había visto así. ¿Qué más tiene Dios a través de su palabra? ¿Qué más tiene Dios para mí? Otro de los beneficios es que relaja al predicador, porque provee un almacén de material inagotable. El pastor Sugel Michelén predicó el Sermón del Monte en 91 mensajes. 91 mensajes, el Sermón del Monte, que viene de Mateo 5 y termina en Mateo 7:29. 91 mensajes.
donde él no tuvo que quebrarse la cabeza domingo a domingo. Bueno, tuvo que quebrarse la cabeza para muchas otras cosas con ayuda de Dios y del Espíritu Santo, sin duda, pero no tuvo que quebrarse la cabeza para decir, ¿qué voy a predicar al que viene? ¿Ahora de qué hablo? ¿Ahora qué digo? A ver, pues, donde caiga el dedo. No, simplemente agarró un libro, una carta, una porción que toca. Mateo 5:4, del 4 al 6. ¿Qué toca el que viene? Del 6 al 7. ¿Qué toca el que viene? Ya llegamos al capítulo 6. ¿Qué toca? Del 6 al 15 al 20. ¿Qué toca después? Del 20 al... Así, simplemente relaja al predicador, porque provee un almacén inagotable. 91 mensajes, casi 2 años, en el que no se tuvo que quebrar la cabeza para pensar qué predicar. Otro beneficio, cuida de no predicar lo que el predicador quiere predicar, a veces por situaciones específicas. Ya sé que voy a predicar. El día de hoy voy a predicar porque como el domingo pasado di una consejería a un adolescente que pues anda en rebeldía y se está drogando, pues voy a predicar de las drogas. Cuida de no predicar cosas que por situaciones específicas. Otro beneficio, desarrolla al pastor y a la iglesia como hombres de la palabra de Dios. Quiero más de Dios, quiero conocer más de la palabra de Dios. Juan 14:12, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará. Otro versículo mal interpretado. No dice milagros, y este verso se ha tomado mucho para decir, para agarrar su saco y pasar por la gente y que se tire, que se caiga. ¿Por qué? Porque mayores cosas haremos, mayores milagros. Aquí no dice de entrada milagros. Este verso no se refiere a eso. Por esa razón, la predicación expositiva cuida de no predicar lo que el predicador quiere, a su interpretación. La predicación expositiva protege al predicador y a la iglesia. ¿Por qué se protege? De que no se deshonre el nombre de Dios en la predicación. El poder de la palabra de Dios no está en la habilidad del predicador. El poder de la palabra de Dios está en la palabra de Dios. La predicación expositiva permite que el verso no sea mal interpretado, que el verso no sea subinterpretado. Mal interpretado, pues lo entendemos. Que no sea subinterpretado, que sí se interpretó tal vez bien, pero que quedó por debajo de lo que ese verso quería decir. Por lo tanto, no se transmitió a la iglesia lo que el verso verdaderamente quería decir completamente. Y superinterpretado, que probablemente se dijo lo que decía el verso, pero se le agregó más. La predicación expositiva cuida de eso también. Yo no puedo tener una idea en la que quiero aterrizar si eso no se encuentra en el texto. Tal vez habrá otro texto, eso también cuida la predicación expositiva, al oyente y al que predica. Yo no puedo aterrizar un verso, pero pues es que yo quiero hablar de esto, pero el verso no lo dice, lo voy a subinterpretar para forzar a que diga lo que yo quiero que diga. No, la predicación expositiva cuida de esto. ¿Por qué? Porque habrá tal vez otro verso que diga lo que yo quiero expresar, pero tal vez no es el momento porque no es lo que estoy predicando. O me ayudará a mirar que ese verso, que en ningún lado de la Biblia dice lo que yo quiero decir. La predicación expositiva cuida de eso. Entonces, el poder de la palabra no está en la habilidad del predicador. El poder de la palabra está en la palabra de Dios misma, porque Dios la reveló. No depende de la sabiduría del predicador ni de su estrategia, ni de lo que acabamos de hablar. Vamos a usar luces tenues, vamos a poner aquí esta música, vamos a hacer esto para mover la emoción del ser humano. No, mis hermanos, el predicador no hace viva ni eficaz la palabra. La misma palabra dice de sí misma que la palabra de Dios es viva.
La misma palabra, el predicador no tiene que hacer nada más para hacerla viva. El predicador no tiene que hacer nada más para hacerla eficaz. La palabra de Dios en sí misma ya es viva y ya es eficaz y ya es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. Pablo diciendo entonces a los Corintios también en 2:4-5, y mi palabra, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. ¿No? Yo no vine a ustedes con palabras así queriendo enrollarlos, queriendo envolverlos. Yo no vine con ustedes queriendo así como que hablar padre, hablar bonito, con palabras muy extremadamente sabias para que ustedes hicieran caso. No, yo solo vine con la demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es la predicación expositiva. Yo no vengo con mi poder, yo no vengo con palabras persuasivas, yo no vengo con elocuencia, yo no vengo con eso. Yo no vengo así como que queriendo convencerlos a ustedes porque hablo muy bien. Yo no vengo con nada de eso, yo no vengo con eso. Venimos con el poder de Dios, con el Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, que es lo que lamentablemente el día de hoy pasa. Es el pastor, no habla muy propio, sabe convencerte, sabe decir, se mueve, sale y camina por todos lados y te sabe convencer con sus palabras. No, nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es predicación expositiva. Concluimos con esto. La predicación expositiva es cristocéntrica y se centra en el Evangelio. Primero a los Corintios 2:1-2, nuevamente. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre nosotros cosa alguna, sino a Cristo Jesús y a este crucificado. En el camino de Emaús, Cristo Jesús resucitado llega con estos discípulos y les pregunta: ¿por qué están tristes? Entonces Jesús les dijo: oh insensatos, tardos de corazón. Cuando les pregunta ¿por qué están tristes? Pues, ¿no te enteraste? El Cristo, el que nosotros creíamos que había de redimir, fue entregado, fue muerto por los sumos sacerdotes. ¿Cómo no? ¿Quién eres tú? ¿Qué no sabes? ¿No te enteraste? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, no era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. No se había revelado aún a ellos, no sabían que era Cristo. Y les dijo: oh insensatos, ¿que no miran que desde el principio de la palabra de Dios, la ley, el Antiguo Testamento, de quien se hablaba era de Cristo? Que había de venir, que había de morir y que había de resucitar. ¿No? ¿De verdad? Y ellos posteriormente dijeron: ¿no ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba por el camino? ¿No ardían nuestros corazones cuando nos abría las escrituras? Siguiendo de ese versículo, y les dijo estas cosas, ya apareciéndose, les dije: estas cosas son las palabras que os hablé. Ya se los había dicho, discípulos, ya se los había dicho. Ustedes conocen las escrituras se los han dicho durante ya mucho tiempo. Y Cristo Jesús no dice otra cosa, no menciona otra cosa más que a Cristo crucificado, más que el Evangelio, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos de esas cosas. No más que Jesucristo y a este crucificado. La palabra de principio a fin habla de Cristo. De hecho, antes de que el mundo hubiese sido creado, Dios apuntaba a la cruz. Antes de que el mundo fuese creado, Dios apuntaba a la cruz. Apocalipsis 13:18. El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Otro verso ahí mismo en Apocalipsis dice, antes de la creación, en primera de Pedro, hablando de Cristo Jesús, que fue entregado antes de la fundación del mundo. Mi hermano, esta palabra es la historia de la redención de Cristo Jesús. No habla de otra cosa, no habla, el tema principal de este libro glorioso en el cual podemos encontrar la palabra de Dios, el tema principal no son tus finanzas. No es tu matrimonio, no es nada de eso el tema principal. Es Cristo y a este crucificado. La predicación expositiva, esa es otra de las cosas que tiene. Es cristocéntrica, se centra en el Evangelio. Todo lo demás, después de eso, claro, habla de cómo ser un buen esposo, habla de cómo ser buenos administradores. Claro que sí, mis hermanos, y son temas que claro que la palabra de Dios habla, pero no es el tema principal que se ha vuelto en los púlpitos de hoy en día. Antropocéntrica. ¿Qué le interesa al hombre? ¿Qué necesita el ser humano para vivir mejor? Cada pasaje o evento en la Biblia representa un lugar en la historia redentora de la cual Cristo es el centro. Primera los Corintios 15, 1-4 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo diciendo a los corintios, primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue eso? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No, nada del hombre que le interesa. Lo primero que recibí, cómo ser exitoso. No está Pablo diciendo eso. Yo lo único que quiero saber es a Jesucristo y a este crucificado es todo lo que quiero saber. Porque aún no haya, haya escasez o no haya escasez, aún haya muerte, aún haya vida, aún haya salud, aún haya enfermedad, eso no me importa. Eso no me separa de Cristo. El Evangelio entonces regula nuestras vidas en todo lo que hacemos. Póngase de pie, mis hermanos, y vamos a orar. Que ardan nuestros corazones, mis hermanos, por la predicación del Evangelio de Dios. Que ardan nuestros corazones por la palabra de Dios, por esa poderosa palabra de Dios que puede transformarnos, por la poderosa palabra de Dios que puede hacernos perfectos y santos. Que ardan nuestros corazones por querer cada vez más escuchar la palabra de Dios, que ardan nuestros corazones por querer cada vez más escudriñar su palabra, por querer más aprender y no estar en oscuridad. Vamos a orar, amado Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, amado Dios, porque después de las tinieblas, luz. A través de tu palabra, a través de la predicación de tu evangelio, a través de una predicación, de un evento que quiso promover y que logró
promover el regreso a tu palabra, Señor, y que al día de hoy sigues transformando vidas a través de este evento que tú usaste, donde no se interpretó una nueva Biblia, donde no se hizo una nueva visión que no se había visto antes, sino que simplemente fue regresar a las sendas antiguas, por las cuales aún tú, desde tu pueblo Israel y a tu iglesia hoy mismo, les dices: regresad a las sendas antiguas por las cuales deben andar. Solamente guárdanos de no responder como tu pueblo, Dios, con indiferencia, porque aun cuando no respondemos textualmente como lo hizo tu pueblo, no, Señor, no andaremos. Aun cuando no lo hacemos así, lo hacemos con indiferencia, lo hacemos con, bueno, esto sí fue una predicación interesante, pero no sé, hay cosas más importantes. Y aún en esas respuestas, Señor, somos igual que tu pueblo. No andaremos. Dios, líbranos de eso. Líbranos, por favor, de pensar así. Ayúdanos a amar tu palabra, a escudriñarla para poder amarla. Ayúdanos a recobrar la confianza en tu palabra, Señor. No porque tú necesites, no seas confiable, no, Señor, sino al contrario, porque tú eres confiable, podemos recobrar esa confianza, porque tú eres fiel, porque tú no cambias. Ayúdanos, Dios, te necesitamos. Y te pedimos todo esto y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a depositar nuestras ofrendas ahí donde usted está. Incline su rostro, vamos a orar, prepare su ofrenda y vamos a hacerlo con alegría para la honra y la gloria de Dios y exaltar su nombre. Sí, bueno, también a través de esto, mis hermanos. Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque nos permites escuchar tu palabra, entonar estos cantos, recordar y celebrar este evento maravilloso, Señor, que sin duda ha transformado y seguirá transformando nuestras vidas. No el evento, sino tu palabra, Padre, que en este evento pudimos ver cuán poderoso, Señor, tú te moviste para mirar tu palabra con poder, Señor, y que seguirá transformando nuestras vidas, Padre. Ahora nos disponemos a dar esta ofrenda, Señor, esto de lo que tú nos has dado, Señor, queremos hacerlo para ti, para tu honra, para tu gloria, Señor. De igual forma te pedimos, Padre Santo, que tú permitas, amado Dios, a aquellos que no pueden dar, puedas ayudarles, Señor. Como iglesia podamos ver la necesidad, como iglesia podamos ayudar en medio de la necesidad, Padre, y te pedimos que tú puedas, que estas entradas, Señor, tú las uses para tu honra y para tu gloria y para la edificación de tu iglesia. Te lo pedimos y te lo rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, si va depositando, mis hermanos, usted puede tomar su lugar. Vamos a orar para despedirnos. Bueno, como avisos lo mencionamos hace un segundo. Algunos pues ya se ven sin cubrebocas. Pues bueno, vamos tenemos ya la libertad de poder hacerlo, poder retirar el cubrebocas si usted así lo quiere. Si usted aún se sigue sintiendo bien con el cubrebocas, quiere cuidar esa parte también y no es obligatorio quitárselo ni tampoco ponérselo, ya es a su criterio, a su decisión. Lo que sí, mis hermanos, mencionamos es: usted se siente mal, usted tiene algún síntoma, no se lo quite, y probablemente lo mejor sea, como lo hemos hecho como iglesia, permanecer en casa. Ya una tos así muy pronunciada, un flujo nasal así que no se controla, y ya está su bolsita, tiene ahí tirando sus pañuelos y todo. No, mis hermanos, permanezca en casa. Como lo mencionamos, como iglesia, para la honra y la gloria de Dios, hemos sido prudentes, y cuando uno se ha sentido mal de alguna situación, aunque no sea esta enfermedad que pasamos, bueno, han dicho: yo permanezco en casa,
me presento para la próxima ocasión que esté mejor. Entonces, sigámoslo manejando así para entre nosotros mismos saber y tener la confianza que, bueno, si yo me estoy quitando el cubrebocas, yo estoy bien. Si mi hermano se está quitando el cubrebocas, él está bien. Esa confianza, gracias a Dios, la hemos generado entre nosotros, y como lo mencionamos, para la honra, para la gloria de Dios. En todo este periodo, ningún contagio salió de aquí. Y eso ha sido, gracias a Dios, sin duda, y usándonos también para cuidarnos los unos a los otros. Así que sigámoslo haciendo, mis hermanos, y seamos prudentes en ese sentido. Bueno, como iglesia, los hermanos vamos a retomar las visitas. Estaremos contactándole, mis hermanos, para visitarle. Gracias a Dios, muchos hermanos en un periodo nos estuvieron abriendo las puertas de su casa. Bueno, vamos a seguirlo haciendo. Ha sido de gran bendición y les estaremos visitando, les estaremos marcando, mis hermanos, contactando con ustedes, platicando con ustedes, para que nos permitan hacerlo, mis hermanos. Así que esté orando por nosotros y que podamos también con esto glorificar a nuestro Dios. Bueno, vamos a tener nuestra convivencia en un momento más. Usted tal vez no pudo traer algo para comer, no se preocupe, hermanos, eso no es pretexto para, no, pues no traje nada, no se sienta penado, hermanos, no, al contrario, será suficiente, y Dios nos permitirá poder alimentarnos, poder pasar un momento agradable, conocernos, platicar entre nosotros, y poder convivir un poco más ahorita con los alimentos. Posterior a eso, tendremos nuestro tiempo por áreas. Bueno, el día de hoy hay un movimiento que vamos a hacer ahí, que más adelante les vamos a platicar, pero vamos a tener este tiempo, mis hermanos, así que hagámoslo con gusto, hagámoslo con alegría. Esto lo estamos haciendo una vez al mes, con el objetivo de poder estar juntos, de poder conocernos más, de poder estar meditando en la palabra de Dios y poder de igual forma, aparte de tener esa coinonía como iglesia, conocernos más, bueno, meditar en la palabra de Dios, en estas cosas y en estos temas que hemos hablado también, que son importantes, que vienen en la palabra de Dios y que que necesitamos también cada uno de nosotros. Y bueno, mis hermanos, pues quédese. No queremos que se vayan, no queremos que se retiren. Quédense, mis hermanos. El mes pasado fue de gran bendición. Fue de enorme bendición lo que pudimos tener aquí, y sé que Dios bendecirá este tiempo de igual forma. Así que inclinen su rostro. Vamos yo creo que, bueno, las sillas, probablemente vamos a poner mesas en el centro, lo hicimos la vez anterior. Deje las sillas así, ahorita nuestros hermanos nos van a ayudar a organizar. Ya va a haber que mover de alguna forma aquí, pero nuestros hermanos Luis, nuestro hermano Noé nos va a ayudar a organizar. Ahorita ya los puse a organizar para poder acomodar todo, ¿sale, hermanos? De igual forma, ya cuando esté todo, salúdese, platique, conozca hermanos que no conocen, que tal vez nada más lo ha saludado de puñito y se ha ido. No, hermano, pregúntele cómo está, su nombre, si no lo sabe, hágalo, mis hermanos, y vamos a convivir un tiempo. Incline su rostro y vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por este tiempo que nos has dado. Gracias, amado Dios, por permitirnos escuchar tu palabra. Ayúdanos a llevarla por obra. Ayúdanos, Señor, a mirar el poder de tu palabra, tu poder, no el del hombre, Señor, sino tu poder a través de tu palabra, a través de tu obra redentora, de tu evangelio, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser cada día más como tú. Te lo pedimos, Padre. Guíanos, Señor, y transfórmanos a tu imagen. Te lo pedimos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, en el glorioso y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Permítenos en este tiempo que tenemos esta actividad mes con mes, permítenos disfrutarla, Señor, en tu nombre, para tu honra, para tu gloria. Permítenos convivir, estar alegres, estar contentos, Señor. Guárdanos de todo mal, Padre, y te pedimos que tú nos ayudes en este tiempo. Y que en un momento más también que hemos de escuchar tu palabra en esta actividad, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas, y que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos todo esto y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues Dios les bendiga. Estamos despedidos. Despedidos del culto.
pero permanecemos aquí, mis hermanos. Dios les bendiga.